José Pazo Espinosa y voy a hablar de una novela de silencio de Shusaku Endo y a partir de ella de los apóstatas en el Japón Tokugawa. En 1966, Shusaku Endo publicó una novela llamada en japonés Chinmoku, Silencio en español, y obtuvo un éxito muy grande. La novela trata de unos hermanos jesuitas que viajan desde Portugal a través de la diócesis de Macao en 1638 hasta Japón con el objetivo de reunirse con otro jesuita que estaba en ese momento en Japón, llamado Ferreira, Cristóvão Ferreira. Ferreira había sido un sacerdote jesuita que alcanzó una posición bastante elevada, bastante alta en Japón, más o menos en los años 1614 o hasta esos años, que es cuando Japón, empujado por el shogun, por Tokugawa, decide aplicar el Bakufu y cerrar las fronteras a los extranjeros, pero en particular y sobre todo en su inicio a los misioneros religiosos que venían fundamentalmente de la península ibérica, pero también de Italia, de Francia, es decir, que eran católicos, estaban relacionados con el papado. Estos religiosos llevaban pues alrededor de 50 años en Japón y en ese espacio de tiempo habían logrado un desarrollo enorme. Hay que tener en cuenta que se calcula que en 1579 había alrededor de 200.000 japoneses convertidos al catolicismo y según De Plas, en 1614 había alrededor de 1 millón de japoneses que se habían convertido al catolicismo. Estas conversiones y este ascenso tan grande de una religión ajena a lo que eran las religiones y la vida espiritual japonesa se debía en gran parte a una confluencia de factores. Había un factor espiritual, seguramente, en el sentido de que la religión católica ofrecía algunos aspectos que no tenía las religiones locales, que eran el sintoísmo, el budismo y el confucianismo. Sí lo podemos entender como una religión, al menos un sistema ético que se mezclaba muchas ocasiones con el budismo y el mismo sintoísmo. Pero había también razones de tipo político y económico. En Japón, la organización social era a través de daimyos, de señores que mantenían muchas veces a sus súbditos en unas condiciones penosas y la religión católica abogaba por una igualdad que sin duda debía parecer atractiva. En ese tiempo, la orden fundamental en Japón fue la orden de los jesuitas.
Y esto se debía en gran parte a que en una bula papal de 1575, el Papa Gregorio XII había dado a Japón, había concedido la prerrogativa del control sobre ese territorio, sobre Japón. Ese control dependía de la diócesis de Macao, que era un punto, una ciudad portuguesa asentada en China, en lo que es hoy China, y, eh, y bueno, ese protagonismo de los portugueses llevó a que esa influencia fuera en gran parte portuguesa. Pero la orden jesuita era una orden de corte internacional, dada por Francisco Javier desde su inicio y fundada en París. Había integrantes que eran españoles, pero había también portugueses, franceses, italianos. Digamos que era una orden que en cierta manera se aliaba, pero presentaba algunos problemas, algunos choques, diríamos, con los estados incipientes, con las coronas de España, pero también de Portugal, de Francia y con los países protestantes. Podemos decir que las órdenes, que eran organizaciones religiosas, pero también civiles y militares, que la corona española había usado en su desarrollo interno, en lo que se ha llamado la Reconquista, gran parte de los terrenos recuperados o conquistados eran colonizados por miembros de esas órdenes que establecían una jerarquía y una administración en ellas. Estas órdenes, decíamos que los jesuitas son los que se hacen con ese control inicial de Japón. Sin embargo, los españoles siempre discutieron eso, ¿no? No estaba muy claro por el Tratado de Tordesillas si se le daba la vuelta a lo que es el meridiano que dividía las áreas de influencia española y portuguesa. No estaba claro, repito, qué es lo que ocurría con Japón, dónde quedaba Japón. Portugal, que estableció antes que España la ruta africana que llevaba hasta Goa y Macao, afirmó y defendió su control, ¿no? Y como comentaba, en el año 1575, una bula papal se lo concedió. Sin embargo, como parte de esa orden, pues iban también hermanos españoles. Y luego, de hecho, en el año 1600 y en 1608, en esos 2 años, hubo 2 decretos por los que se permitió a los españoles acceder a Japón tanto a través del tornaviaje, de la vía americana y Manila, como a través de la ruta portuguesa, a través de India y luego Macao. Esta medida era en gran parte un poco inevitable porque, como comentaba antes, las órdenes, los jesuitas, sobre todo, era una orden plurinacional, si es que el concepto de nación lo aplicamos a esa época. Por otro lado, los españoles, antes de ese permiso de 1600, la corona había apoyado el viaje y la presencia de órdenes mendicantes en Japón, de dominicos, franciscanos y agustinos. Estas órdenes, pues bueno, fueron también tomando cierto protagonismo
en lo que era este Japón antiguo. Bueno, esta situación, como comentaba al principio, de éxito, digamos que llegó a un punto alto, fuerte, alrededor de la primera y la segunda decenas del 1600, ¿no? Pero en el año 1614, el shogun Tokugawa, alarmado por ese poder que iban tomando las órdenes, seguramente también alertado por los enemigos del catolicismo, que eran los protestantes, fundamentalmente Holanda, que tenía una presencia en la zona más grande, mayor que Inglaterra, que se había retirado del comercio con Japón por no resultarle rentable. Decide Tokugawa, el shogun, cerrar fronteras y prohibir la entrada de cualquier misionero. Pero permanecen en Japón 37 misioneros y uno de ellos es Ferreira Cristóbal, como comentaba. Hay unos años, después de 1614, en los que al prohibirse la entrada de misioneros occidentales y restringirse en general la entrada de occidentales, incluso comerciantes, las noticias que llegan de Japón son pocas. Y alrededor del año 1630 llegan noticias de que Ferreira, este jesuita, que tiene una posición de poder en lo que es el Japón pre-Bakufu, que Ferreira ha apostatado, que ha cometido apostasía de su fe. Esta noticia provoca un asombro y revuelo en lo que es España, Italia y Portugal. En general, los japoneses, cuando deciden prohibir la religión católica, permiten que los religiosos, y no solo los religiosos, cualquier convertido, haga apostasía mediante lo que se llamó el fumie, que es pisar una imagen de Cristo o de la Virgen de forma pública, delante al menos de unos oficiales que daban fe de que ese hecho se había producido. A partir de entonces, esa persona, en general, podía reintegrarse a su vida normal. Si era religioso católico no japonés, tomaba nombre japonés, y si era japonés, pues olvidaba el nombre católico que había tomado en general al ser bautizado y se reintegraba en la sociedad. Pero pronto vieron que había rebeldes, es decir, que había gente que llevaba a cabo este acto de apostasía, el fumie, pero que seguían ejerciendo como cristianos. Y, por otro lado, había cristianos que no se declaraban como tales ni hacían fumie, y el gobierno japonés, el Estado en ese momento incipiente japonés, pues inicia todo un sistema de delaciones para que la gente delate a los católicos que viven en la sociedad sin declararse ya como tales. Esto crea, claro está, toda una sociedad de sospechas muchas veces locales, de relaciones complejas, en las que estos 37 religiosos con las que tienen que lidiar.
Además, los japoneses, para producir esa delación, esa confesión y provocar el fumie, que se lleve a cabo el fumie en casos en los que los creyentes no quieren, someten a esos creyentes a tormento. Ese tormento consistía fundamentalmente en lo que se llamó el ana tsurushi, que es colgar a alguien en una fosa. Y además, para evitar que esa muerte fuera demasiado rápida, al estar boca abajo, se le envolvía en una esterilla, se le efectuaba como una incisión detrás de la oreja para que la persona, pequeña, no grande, para que la persona fuera sangrando poco a poco, lo que alargaba su vida y por tanto su sufrimiento. Bueno, pues la novela parte de este hecho y de este contexto y de la apostasía de Ferreira en este país, en Japón, en el que acaba de cerrar fronteras y comienzan, digamos, la religión católica a verse, por un lado, como algo sospechoso, condenable, y por otro lado, como algo oculto, en el que hay sociedades o grupos que mantienen esa religión de forma oculta. El libro de Shusaku Endo, un libro magnífico, muy bien escrito. Shusaku Endo se había formado en la Universidad de Sofía, que es una universidad jesuita. Luego estudió en Francia, el gobierno japonés lo mandó como estudiante extranjero a Francia. Y digamos que tuvo acceso a mucha documentación sobre esa época, lo que se refleja en el libro. El libro tiene un tono sombrío, oscuro, está fundamentalmente compuesto por cartas, por la voz monologal de este hermano que viaja a Japón para intentar encontrar a su maestro, a su tutor, a Ferreira, y por algunos documentos oficiales que se van reseñando. Es una novela compleja en su estructura, en el que lo que se va a debatir, en el fondo, es la religión católica y lo que ofrece o no ofrece a la sociedad japonesa del momento. Pero también a lo que es la vida interior y las tribulaciones y los sufrimientos de una persona normal que está sometida a la posibilidad del tormento, del martirio, y siempre con la posible solución de la apostasía y del abandono de esa fe. Digamos, por tanto, que si en Japón en 1614 se calcula que podía haber hasta 1 millón de católicos, las apostasías, este hecho, era muy normal, mucho más de lo que podemos pensar. En la novela hay un momento en el que Ferreira llega a hablar con su discípulo que ha ido a buscarlo a Japón una vez que a este lo han apresado y lo están sometiendo ya a ese martirio. Ferreira, al apostatar, recibió el nombre de Sawano Chuan y no solo pasó a ser japonés legalmente, nominalmente, sino que le otorgaron una casa, una hacienda, con mujer e hijos. La mujer era una viuda y tenía un hijo varón y varias hijas, y Sawano Chuan Ferreira, Cristóbal Ferreira,
este monje importante, prominente, jesuita, este sacerdote que había llegado a ser director de los seminarios que los jesuitas tenían allí, pasa a una vida totalmente diferente. Hay que tener en cuenta que estos sacerdotes se habían formado muchas veces pues, en Portugal, en España, en Italia. Al llegar a Japón, habían, seguramente por la influencia de la política de Valignano, que era favorecedor del acomodatio, es decir, de que el proselitismo de la religión se hiciera mediante una acomodación a las costumbres y a la lengua local. Esto hacía que estos sacerdotes, quizá no todos, y habría que ver hasta qué punto, pero aprendieran japonés, aprendieran las costumbres japonesas y llegaran a tener un control y un dominio, más que control grande, de lo que era Japón y su vida en esa época. Claro, al convertirse, los sacerdotes, al dejar de ser católicos, ese aspecto, el hecho de dominar lenguas, se hacía muy importante y casi todos se convertían en traductores al servicio de los shogunes, del shogun, de los daimíos, de los oficiales que necesitaban a veces interpretar textos o interpretar también objetos que les llegaban a través del comercio. Estaban en una situación de sospecha continua, porque, claro, se habían convertido, se habían hecho, en este caso, Ferreira pues pasó a ser budista, pero los japoneses sabían que esa conversión podía ser en algunos casos únicamente de cara al exterior, nominal, y que por tanto esa persona podía también seguir con afectos y con relaciones contrarias a lo que los japoneses esperaban una vez que se produjera esa apostasía. La novela plantea ese conflicto en Rodríguez, que es el sacerdote que viaja de Japón para reunirse con Ferreira. Por un lado, Rodríguez está aterrado por esta conversión y rechaza en su fuero interno el hecho de que su maestro abandonara esa religión. Pero claro, por otro lado, él empieza a conocer de primera mano lo que es resistirse, ¿no? Y lo que significa el martirio. Martirio, además, cruel, porque esa apostasía era, digamos, fomentada, alentada y presionada en los sacerdotes a base de matar a creyentes japoneses, en algunos casos aunque hubieran ya apostatado incluso. Es decir, se le decía al sacerdote que si él no apostataba, seguirían matando a japoneses. Preferían, en vez de matar directamente a ese sacerdote católico, matar a japoneses para que en su conciencia pesara el hecho de que su resistencia era la causa de la muerte de otros inocentes. En el momento en el que se reúnen Ferreira y Rodríguez, Ferreira ha escrito ya un tratado, Kengiroku,
que es un tratado contra el cristianismo. Como traductor, no solo tradujo un tratado de astronomía, por ejemplo, o documentos legales para los japoneses, sino que, digamos, los japoneses alentaban también el que estos sacerdotes conversos escribieran también tratados contra la religión. Y esto es un rasgo muy particular y muy interesante, ya que enlaza, por un lado, con lo que son las disputatio, ¿no? Los debates que se hacían dentro de las órdenes y particularmente dentro de los jesuitas. Y, por otro lado, enlaza con cierta tradición budista de discusión. Gran parte de la propagación del budismo se ha hecho a base de textos sagrados como sutras, etcétera, que son a modo de poemas, son textos, pero cargados muchas veces de una profundidad filosófica y religiosa muy grande, pero también a base de conversaciones. Esas conversaciones tienen como ejemplos, digamos que muy abstraídos en lo que son los mondo, que son conversaciones, discusiones entre un maestro y un discípulo, que en la tradición zen, con origen en China, pues llegan en forma de recopilaciones que incluyen koan, especies de acertijos, etcétera, ¿no? O sea que, por un lado, estos tratados contra una religión o contra otra enlazan las dos tradiciones. No solo vienen de ese aliento, como decía, de ese empuje japonés contra la religión, sino que forman parte también de las tradiciones tanto de la religión católica como de las religiones locales japonesas. No tanto quizá el Shinto, pero tanto en el budismo como después en el confucianismo ha existido una tradición muy grande de escritura, de exégesis, también y de discusión en esos textos. Bueno, no desvelaré lo que ocurre con Rodríguez por si alguien quiere leer la novela, algo que yo aconsejo encarecidamente, la novela de Endo. Pero sí quería relacionar este caso, esta novela, con el de otro apóstata, un apóstata muy interesante que es Fabián Fukang. Fabián Fukang fue un japonés natural de la zona de Tohoku, que fue educado como budista y que de hecho se convirtió muy joven, con 15, 16 años, en monje budista, en aprendiz de monje budista, con el nombre de Eshun. Bueno, pues Eshun en el año 1583 se convierte al cristianismo y entra en contacto con los jesuitas y en el 86 se ordena como irmão, como hermano. Parece ser que era una persona con un don para las lenguas, aprende portugués bien y, entre otras cosas, traduce un resumen del Heike Monogatari. O, por ejemplo, hace las primeras traducciones que se conocen de fábulas de Esopo al japonés, de algunas fábulas. Libro, por otro lado, que en la historia de Japón es un best-seller increíble, es un libro que tiene un éxito hasta el siglo XX enorme. No su traducción necesariamente, pero sí digamos que Fabián
Fukan abre, es el primero que traduce estos textos. En el año 1600 escribe un diálogo que reciben el nombre, se conocen como Myo Tei. Es un diálogo entre dos mujeres, ¿no? Myo Shu y Yu Tei, ¿no? Y el nombre por el que se conoce estos diálogos es un acrónimo, Myo Tei. Y en estos diálogos lo que hace es una crítica enorme al budismo, al sintoísmo y al confucianismo. Es decir, Fabián Fukan, conocedor del budismo, gran conocedor del budismo por su formación como joven, escribe contra esas religiones. Hay que tener en cuenta que el Shinto era una religión también muy extendida, conocida ya por todos los japoneses en esa época. Y por otro lado, el confucianismo, sobre todo en las clases más cultas, más letradas, pues también tenía ya una tradición, ¿no? Digamos, por tanto, que esas fuentes, la popular, la culta, y luego la propia ya religiosa como incipiente monje budismo, pues se reunían en Fabián Fukan, ¿no? Podríamos quizá pensar que era una persona a la que le interesaban y le gustaban las religiones, ¿no? Que tenía, digamos, una formación grande y sólida en ese sentido. Por otro lado, sabemos que Fabián Fukan era un polemista, que participaba en polémicas públicas que llevaban a cabo tanto jesuitas como japoneses, como fundamentalmente budistas, sobre las religiones, en las que se discutía las ventajas o los inconvenientes de una religión u otra. Es interesante notar que en esta época eh, las críticas mayores que se hacían al catolicismo provenían muchas veces de la relación y de la comprensión y la inclusión del mal en lo que es la estructura social. Para los japoneses, al principio, les resultaba extraño que si Dios había sido omnipotente, si ese Dios que le presentaban como ser omnipotente, fuera a la vez una persona que permitía el mal, puesto que decían, si tenía tal omnipotencia, pues lo lógico es que hubiera eliminado el mal del ser humano, que no hubiera permitido que el mal existiera. Esta objeción que Francisco Javier ya mencionó, que se la presentaron en algún momento y que en cierta manera es lógico, ¿no?, que se presente. O sea, ¿por qué si se entra a discutir la idea de un Dios único y ese Dios resulta que es omnipotente, ¿por qué permite ciertas cosas sí y ciertas cosas no, ¿no? Claro, la solución a esto, desde la óptica del catolicismo, está en la figura de Jesucristo. Jesucristo es hijo de Dios, es, en términos budistas, casi un bodhisattva que viene a redimir a los seres humanos a base y mediante su sufrimiento. No les ayuda únicamente con hechos, digamos, buenos o positivos, sino que él se convierte en un sufrimiento de ello, ¿no? Y este conflicto está muy bien representado en la novela de Endo. Es algo central en ella porque es central, digamos, en este esquema en el que incluso una persona católica en un país de la Europa meridional, en cierto momento de su vida o de su formación, se lo puede plantear de forma muy similar a cómo se lo plantearon los japoneses. Por otro lado, las críticas que los
católicos hacían, y cristianos en general, no solo ya católicos, al budismo y de forma muy particular más adelante al budismo zen, es esta especie de ausencia de maniqueísmo, ¿no? Esta no condena del mal per se, sino el énfasis mayor en la empatía y en la compasión. Es decir, no hay que evitar ciertas cosas no porque sean malas, sino por lo que se produce en el otro. Esa diferente forma de verlo muchas veces se veía como una anulación del bien y del mal, de su opuesto, y por lo tanto como algo peligroso para los grupos, las sociedades o los gobiernos. Una sociedad vista, una sociedad menos discriminadora de estos aspectos ético-morales y por lo tanto presentaba o producía una inseguridad en estos religiosos más occidentales. Bueno, pues Fabián Foucant, como comentaba, este polemista muy activo, participante en muchos debates de la época, famoso como polemista religioso, en 1608 desaparece, y digo desaparece del espacio público porque deja de haber registros y datos sobre él, y claro, en medio, en 1614, se produce la prohibición de la religión y de los católicos. Y en 1620 aparece un libro de Fabián Foucant titulado en japonés Ha Daiusu. Ha es algo significa eliminar, destruir, destrucción, lo podríamos traducir como destrucción, y Daiusu es la palabra para Dios. Interesante hacer notar que en la novela Endo justifica la apostasía de Ferreira diciendo que los católicos, los jesuitas, al principio, el propio Francisco Javier utiliza para Deus, para Dios, la palabra japonesa Dainichi, el gran sol. Claro que Dainichi era una deidad, digamos, japonesa, pero solar, relacionada con el sol. Entonces, Ferreira, este personaje que apostata y que nadie sabe bien por qué, en su conversación con el discípulo le dice, mira, haz tú también apostasía. Si los japoneses nunca han sido en realidad católicos. Ellos adoraban a un dios, pero ese dios no era el nuestro, era Dainichi. Todo era fruto de una mala traducción, de un error de traducción. Lo que había aquí es una incomprensión por su parte de lo que es esta religión. Nunca han sido realmente católicos. Lo cierto es que ese dios, Deus, tuvo distintos nombres en Japón a lo largo de este siglo ibérico, ¿no? De esta presencia de los misioneros. Recibió el nombre de Dainichi y luego Deus y Daiusu, el nombre que utilizó Fabián Foucant en este libro. Bueno, este libro del año 1620 es un libro contra Dios y contra la religión católica. En él lo que argumenta Fabián Foucant son las debilidades de la religión, por contraposición a el budismo. Es interesante que en el libro Fabián Foucant se centra mucho en los aspectos irreales de lo que son los evangelios, de la historia de Jesucristo. Critica los milagros por ser hechos y actos
difíciles o imposibles de creer. Señala en algún momento cierto infantilismo en estas creencias. Y digamos que defiende frente a ello pues aspectos y de una manera un poco filosófica. Y yo diría que sofisticada. Los argumentos que utiliza para defender el budismo fundamentalmente frente al catolicismo. Es un libro muy interesante. Yo he hecho una traducción conjuntamente con Hidehito Higashitani, que esperemos que se publique en breve. Existe una traducción muy famosa, muy conocida de este libro al inglés, de Ellison, y existen 2 traducciones al español, pero siempre del texto inglés. Esta sería la primera desde el texto original japonés. En esta traducción hemos también revisado otros textos, otras refutaciones de Dios que aparecen por esos años en Japón. Fundamentalmente de Suzuki Shōsan. Tiene otro libro que se llama Ha Kirishitain, Destruyendo la cristiandad, que tiene unos que se parece. Es un libro interesante, más simple que el de Fabián Foucan, pero sigue siendo un libro bastante interesante. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Cómo se han interpretado estos libros? Bueno, pues estos libros, el Ha Dayusu de Fabián Foucan, se ha interpretado muchas veces como una contraposición directa, como una lucha de religiones, por un lado un poco prototípica e inevitable. Sin embargo, este aspecto, que es indudable, el de la contraposición, habría que matizarlo un poco, porque gran parte de los japoneses que se convirtieron al cristianismo y al catolicismo en concreto, muchas veces al principio no tenían una idea muy clara de qué era el catolicismo y pensaban que era como una variante, una otra secta, digamos, del budismo, que tiene bastantes sectas. Por tanto, no veían una diferencia enorme entre una y otra. Y este punto me parece interesante, junto con el que mencionaba antes de esta tradición intelectual en las 2 religiones, en la discusión de lo que son los principios principales de ellas. Porque es muy particular que estos tratados estuvieran escritos por apóstatas, es decir, por personas que conocían las 2 religiones. Y digamos que podemos interpretarlo desde esa postura de mundos diferentes, contrapuestos, pero también podemos interpretarlo desde el punto de vista de los puntos comunes, mezclando estos, además, con los intereses que comentaba al principio, económicos fundamentalmente, políticos y sociales. Y quizá desde esa óptica sea más fácil comprender este tipo de tratados, tanto desde un punto de vista como desde el otro. Nada más. Muchas gracias por su atención.